días. Bienvenidos a todas y todas ustedes a este tribunal. En el marco de los trabajos del denominado Día Naranja, en donde los órganos de impartición de justicia del Distrito Federal se unen en el esfuerzo para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, hoy tendremos la conferencia magistral denominada La Resistencia Cultural para la Equidad de Género, impartida por el doctor Alejandro Carrillo Castro, director de la Fundación Miguel Alemán y consejero académico del Instituto de Especialización en Justicia Administrativa y Fiscal. Sean todas y todos ustedes muy bienvenidos. A continuación, presentaré a los miembros del Presidium. Nos acompaña el ministro en retiro, licenciado Carlos Diego de Silva Nava, director general del Instituto de Especialización en Justicia Administrativa y Fiscal. Nos acompaña la magistrada en retiro, licenciada Victoria Eugenia Quiroz Pesquera, coordinadora de la maestría. Y por supuesto nos acompaña el doctor Alejandro Carrillo Castro, como lo mencioné, director de la Fundación Miguel Alemán y consejero académica del Instituto de Especialización en Justicia Administrativa y Fiscal de este tribunal. Bienvenido, doctor. Doy la bienvenida a todas y todos los magistrados que integran este tribunal, a los servidores públicos y a los representantes de diversas instituciones y órganos de impartición de justicia que son integrantes del Comité Interinstitucional de Equidad de Género. Bienvenidos, gracias por venir. En este momento cedo el uso de la palabra al ministro en retiro, licenciado Carlos Diego Silva Nava. Gracias, ministro. Bienvenido. Pues continuamos hoy con este ciclo de conferencias magistrales y sin falsas modestias puedo decir que a ustedes les consta han sido realmente magistrales todas las intervenciones de los expositores que amablemente han venido a compartir sus conocimientos. Realmente hemos alcanzado a través de este ciclo un nivel académico extraordinario, una excelencia académica, diría yo, y en este caso obviamente no hay ningún demérito porque tenemos la fortuna de contar con la presencia del doctor Alejandro Carrillo Castro, quien abordará el tema de la resistencia cultural para la equidad de género. Me voy a permitir leer una semblanza breve del señor doctor. El doctor Alejandro Carrillo Castro es licenciado en Derecho y doctor en Administración Pública por la Universidad Nacional Autónoma de México. Abogado en la Dirección General de Asuntos Jurídicos y Consultivos, secretario técnico de la Comisión de Administración Pública y director general de Estudios Administrativos en la Secretaría de la Presidencia. Secretario general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, coordinador general de Estudios Administrativos de la Presidencia de la República, director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, cónsul general de México en Chicago, Illinois, embajador de México ante la Organización de los Estados Americanos en Washington, presidente de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados de la Secretaría de Gobernación, delegado político del Distrito Federal en Cuauhtémoc, coordinador general de Comunicación Social del Gobierno Federal de la Secretaría de Gobernación, comisionado del Instituto Nacional de Migración, presidente del Instituto Nacional de Administración Pública, profesor de Administración Pública Federal, Estatal y Municipal en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, profesor de Sociología Jurídica en la Facultad de Derecho de la UNAM, miembro del patronato de la Universidad Nacional Autónoma de México y actualmente director general de la Fundación Miguel Alemán, Asociación Civil. Ha publicado diversas obras sobre la administración pública en México
y Latinoamérica. La ONU le ha encargado la investigación sobre 60 años de sus trabajos en la administración pública a nivel mundial. En 2010, el INAP le encargó la coordinación de la obra 200 años, Administración Pública en México. Es autor del ensayo El dragón y el unicornio, con prólogo de Carlos Fuentes, de la obra El Rey Creón, de Editorial Grijalvo, que publicó en 2009 Charlas de Café de Venustiano Carranza, y conjuntamente con José N. Iturriaga, un veracruzano en la Revolución. El general Miguel Alemán González, publicado por Ediciones Fundación Miguel Alemán, Asociación Civil, y recientemente El ocaso de las reinas, la tragedia trágica del matriarcado en Tebas, Ediciones Fundación Miguel Alemán, Editorial Plaza y Valdés, 2012. Con ustedes, el señor doctor Carrillo Castro. Muchísimas gracias, don Carlos. Quiero agradecer en primerísimo término a la doctora Yasmín Esquivel Maza, magistrada presidente de este tribunal, la invitación a participar en esta charla que tiene, como se ha escuchado, como título La resistencia cultural a la equidad de género. Voy a pedir si me pueden apagar las luces, porque les quiero rogar que estén más bien atentos a las imágenes que vamos a ir presentando en apoyo precisamente de lo que vamos a ir planteando. La ley vigente, la Constitución, obviamente, en su artículo 4 establece que el varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta es la norma jurídica, este es el deber ser, pero la realidad, como todas y todos ustedes espero que acepten de entrada, es que todavía algunas mujeres tienen prohibido trabajar fuera de casa, el trabajo en el hogar no es remunerado económicamente. En México la mujer recibe en promedio todavía un salario 35% inferior al del hombre, aunque esté realizando el mismo trabajo. Existen datos de que crece más rápido el desempleo femenil cuando ocurren estos fenómenos. Por lo tanto, persiste en nuestro país la discriminación salarial por razones de género, como indica este reporte. Estoy utilizando fundamentalmente reportes de periódicos o de medios de comunicación, o lo vamos a ver también de informes oficiales de la ONU. En no pocas ocasiones se sigue despidiendo a las mujeres si están embarazadas, y si bien el artículo 4 también de la Constitución señala que toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y espaciamiento de sus hijos, esto sería el deber ser, en la práctica en muchos lugares las mujeres no pueden aún decidir libremente el número y espaciamiento de sus hijos, y aún así son obligadas a gestar y parir a hijos, aunque estos sean productos de una violación. Está la imagen perdiendo parte del... En muchos lugares se sigue considerando al aborto como un crimen, aunque se trate de una violación, y definitivamente, lo sabemos, la Iglesia Católica excomulga a toda mujer que aborta independientemente de cuál sea la razón. Este es un caso que me gusta destacar porque una joven que resultó embarazada tras ser ultrajada por su propio padre, solicitó en Sinaloa que le permitieran abortar, y los médicos adujeron que por razones religiosas no podían cumplir con esta autorización incluso de la ley. En algunos sitios el marido todavía siente que puede insultar a su esposa sin mayores consecuencias, y la violencia intrafamiliar ocurre todavía con demasiada frecuencia, como lo saben ustedes perfectamente. Esto ocurre en México, pero en otros lugares del mundo subsisten prácticas aún más inadmisibles. Ustedes recordarán seguramente el caso de la sentencia
que en Nigeria se hizo una mujer, Amina Labat, que la sentenciaron a muerte a pedradas por haber tenido un hijo fuera del matrimonio. Todavía hace unos años, en algunas islas cercanas a Grecia, en Creta particularmente, era una práctica cotidiana que el pueblo matara a pedradas a las viudas si se las encontraba teniendo relaciones con alguien que no hubiera sido su marido. En algunas sociedades aún se obliga a la mujer a cubrirse el rostro o todo el cuerpo con la infamante burka, pero hay cosas que obviamente no se pueden cubrir, como los golpes que pueden recibir estas mujeres de sus esposos. También se las obliga desde niñas a casarse con quienes deciden sus padres o hermanos, e incluso, como en este caso que vamos a ver de Rania Arafat, esta joven no quiso casarse con quien había decidido la parte masculina de su familia y la ahorcó su hermano joven de 15 años, precisamente para garantizar que no se le aplicarían sanciones por ser todavía menor de edad. Muchos recuerdan esta portada de la revista Time de Bibi Asha, una joven afgana que fue mutilada por su esposo porque sintió celos de que ella en una fiesta aparentemente estuviera viendo a otras personas. Y en África la mutilación femenina afecta todavía hoy a cerca de 137 millones de mujeres. En la Franja Roja particularmente es en donde se produce todavía con cierta normalidad la práctica de la clitoridectomía, con el auxilio y el apoyo obviamente de los propios padres de las menores. Este es un documental de Naciones Unidas para que se vea que lamentablemente en condiciones totalmente antihigiénicas se practica la mutilación infantil femenina como algo normal en los países musulmanes. Y en otros se sigue practicando el infanticidio femenino, aunque sea de manera velada. Este es el caso de una mujer de la India con un par de gemelos, en donde ella le da pecho al niño, pero a la niña le dan una botellita con agua con arroz, y esto hace que a los cuantos meses muera la niña y no se considere que fue un asesinato. Actualmente casi todos reconocemos o conocemos de la existencia de estos hechos, pero muy pocos se han preocupado por indagar el por qué existen aún estas prácticas sociales tan inequitativas en contra de las mujeres. Muchos se preguntan a qué puede atribuirse esta tan generalizada inequidad de género en muchas partes del mundo. Algunos dicen, bueno, es que es un mandato divino, lo vamos a ver, en muchas religiones se dice que Dios así lo quiso. Otros aducen que es una ley de la naturaleza, ni modo, es decir, en la naturaleza las mujeres y los hombres tienen sí características diferenciadas, pero que le dan la preeminencia al varón sobre la mujer. Y algunos aducen que existe notoriamente una superioridad física e intelectual del hombre frente a las mujeres. Y esto genera obviamente como contraparte una debilidad o sumisión innatas en la mujer. Obviamente quien les habla sabe que esto es una falacia, pero durante mucho tiempo fue muy difícil de discutir estos asuntos porque no se había inventado, por lo menos cultural o sociológicamente, el concepto de género para confrontarlo con el concepto de sexo. Todavía en los 50s aquí en México, en el Seguro Social se habrían conferencias en donde invitaban a Eric Fromm, entre otros, a hablar de la guerra de los sexos. Entonces, estar usando el concepto de sexo no ayudaba ni ayuda a plantear con claridad las maneras de resolver este tipo de inequidades, y por eso fue un gran avance cultural el diferenciar sexo de género. El sexo hoy ya es ampliamente reconocido, es el conjunto de atributos biológicos que efectivamente diferencian a una mujer de un hombre. Pero estas diferencias fueron decididas por la naturaleza, por la propia naturaleza, cuando surgieron los primeros seres bisexuados hace cientos de millones de años.
las diferencias de sexo biológicas entre un hombre y una mujer son un hecho natural, efectivamente. La naturaleza, en efecto, determinó hace millones de años que esas funciones biológicas, por ejemplo, parir un hijo o gestar un hijo en el vientre y amamantarlo, solo pueden ser realizadas por seres humanos de sexo femenino. A un hombre se le puede educar culturalmente, y lo intentan muchas personas, a cambiar pañales, a darle la mamila a su hijo, pero obviamente por ley no se puede decretar que un hombre pueda parir a un hijo o darle pecho para amamantarlo. Esto solo ocurre en las novelas o en las películas de ciencia ficción. El sexo no se puede modificar por ley. Bueno, ahora ya se ha llegado a esa posibilidad, ni por costumbre, ni por la religión. El género, en cambio, que es un nuevo concepto que precisamente por eso está tan en boga, es básicamente el conjunto de atributos culturales, derechos, prohibiciones, autorizaciones, responsabilidades, estatus o jerarquías, roles o papeles que le son asignados socialmente a una persona por el hecho biológico de haber nacido mujer u hombre. Pero estos son atributos culturales. Por eso se diferencian claramente los roles femeninos y masculinos casi desde la infancia. Y antes, hace unos años, cuando empezaba yo a hablar de estos temas, decíamos que la diferencia sexual no cambiaba nunca o casi nunca, pero la diferencia de género, como lo vamos a ver, cambia constantemente de una cultura a otra, de una época a la otra. Aquí está, por ejemplo, un cuadro que muestra a los jóvenes y a las jóvenes de Esparta en el siglo XV a.C. practicando el deporte semidesnudos, que en cambio en Inglaterra del siglo XX ya en las escuelas se diferencia con uniformes a los niños y a las niñas, y como acabamos de ver en los noticiarios, si llevan una prenda diferente también se les sanciona. Buena parte de las diferencias de género son asignadas culturalmente desde el nacimiento de las personas. Muchas veces todavía vemos que las familias insisten en vestir de rosa a las niñas y a los niños de azul, y se refuerzan culturalmente estos roles que se asignan culturalmente a lo largo de la infancia. A las niñas se les hace jugar desde muy chicas con las muñequitas y a la cocinita para irlas preparando a ese rol. En cambio a los niños se les enseña a manejar las cosas que se supone son exclusivamente del manejo masculino. Ahora bien, la diferencia y la inequidad de género, en un sentido o en otro, han existido casi siempre, pero sus manifestaciones y propósito han variado mucho a lo largo de la historia. Por ejemplo, casi todos los grupos sociales primitivos llegaron a establecer de inicio una especie de división del trabajo con base en las diferencias sexuales, que condujo al establecimiento de roles de géneros diferenciados en función de las diferencias sexuales primarias. Las madres se encargaban de los hijos que habían parido y que obviamente alimentaban, y vivían con ellos hasta antes de convertirse en adultos. Pero en los grupos primitivos, convertirse en adultos ocurría a los 7 años, no como ahora. Y el hombre adulto se dedicaba básicamente a actividades que no necesariamente eran similares a las de cuidar a los hijos o amamantarlos en casa. Pero en algunos grupos sociales, la diferencia sexual empezó a ser utilizada como pretexto o justificación para establecer la inequidad de género entre hombres y mujeres. Gráfica, por ejemplo, demuestra que el hombre dice: como yo soy el cazador, necesito tener los brazos libres para utilizarlos en caso de que una fiera nos ataque o algunos enemigos, y tú pues carga con las cosas de la casa, ¿no? Aunque fuera enormemente pesado, ahí empezó a justificarse la diferencia de roles culturales en función de la diferencia de género. Pero hoy se sabe, sobre todo en el mundo occidental, donde nos sentimos herederos de las tradiciones culturales judeocristianas en lo religioso y grecorromanas
en lo jurídico y en lo filosófico, que la inequidad de género era un rasgo ya marcadamente establecido desde la época de la cultura griega, en la época clásica, por ejemplo en Atenas. Aquí está ya un hombre sojuzgando a una mujer como parte de lo que se veía como normal. Ahora bien, a pesar de lo que se dice, los modelos culturales casi nunca han sido equitativos en materia de género a lo largo de la historia. A veces ha estado cargado hacia una orientación de reconocimiento de que la importante era la mujer en la familia y en el grupo social, o como ocurre hace unos 5.000 años en las sociedades patriarcales con el hombre o el padre. Hace unos momentos platicábamos con el magistrado Andén, que se quejaba de una inequidad de género aquí en el tribunal, porque ya hay más mujeres que hombres en la integración de la sala. Los modelos de género que favorecen la preeminencia de la mujer sobre el hombre, que han existido en muchas épocas, y que convierten a la madre en el centro del universo familiar o social, han recibido por parte de los estudiosos varios nombres. Se les llama modelos matricéntricos, modelos ginecocráticos, modelos matriarcales, matrilineales. Curiosamente a muchas mujeres no les gusta que se diga que existió un matriarcado, porque con los análisis en contra del patriarcado se dice no, el matriarcado nunca existió como con las injusticias que tiene el patriarcado. Y esto no ayuda a ver que hay una justificación que se utiliza para el establecimiento del patriarcado, precisamente porque el matriarcado fue considerado en una época como lesivo a los intereses de los hombres, como ocurre ahora con la queja del magistrado Andén. Pero hay que aceptar que en griego arqué o argé significa solamente principio u origen de la autoridad, como en arquetipo, como en arquidiócesis, como en poliarquía, en monarquía, y se les suele llamar entonces, como decíamos, también a estos modelos en donde es preeminente la figura de la mujer o de la madre, modelos matriarcales, como se dice modelo patriarcal en el caso de los varones. Ahora, los modelos de género que favorecen la preeminencia del hombre sobre la mujer y que convierten al padre en el centro del universo familiar o social, reciben tradicionalmente el nombre de modelos patricéntricos o patriarcales. Por ejemplo, en la Biblia se habla que el primer patriarca fue relativamente reciente, Abraham, pero no se habla así estrictamente de matriarcas o de matriarcas, aunque por lo menos en la Biblia judío-cristiana se reconocen papeles de mujeres muy importantes.